Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Ahí está, apareció. Eddie, buenas noches. Ahí está, ¿Cómo le va? apareció. Buenas noches. ¿Qué dice el señor Juan Carlos Cerrón? Buenas noches con todos. Bien, Eddie, sí, ¿qué tal? Buenas noches, Eddie. ¿Qué tal, amigos? Cecilia. Hola, Paola. Gerardo. Buenas Alberto, noches a todos. Ricardo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gladys. ¿Cómo anda? Buenas noches. El del cumpleaños no apareció todavía, ¿no? Está Ah, ¿verdad? festejando. El cumpleañero, El del Morena, ¿cómo cumpleaños no estás? apareció. ¿Dónde está para cantarle su cumpleaños? Su canción, ¿dónde está? El señor Robert Azañedo, para una torta le habíamos preparado. Claro. Pues no puede ser. A Está ver, de fiesta, está de fiesta. Un Eddie, brindis te dijo virtual, que era vamos a hacer algo. contigo. pero qué bien, qué bien. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, Eddie. Bien. Qué bueno, qué bueno. Aquí ya estamos listos para empezar. Estamos agradeciéndole aquí a nuestro amigo Juan Carlos Cerrón que nos va a compartir su experiencia. Va a tocar un tema importante que es el tema de la comunicación. Ustedes saben, en todo proyecto, el gerente de proyecto la mayor parte del tiempo está comunicándose, ya que los stakeholders, los interesados, dependen mucho de la información, del mensaje que nosotros les damos y el impacto comunicacional es vital para el éxito del proyecto. Y por esa razón, hoy día vamos a tocar un tema interesante. Juan Carlos va a compartir con nosotros, va a hacer algunos ejercicios, va a ser una sesión muy interesante. Y Qué bueno. Juan Carlos, ya sin más preámbulo, por favor, te pido que empieces tu presentación. Eddie, gracias. Si tuviese la amabilidad, Eddie, de darme la facilidad de compartir por aquí. Claro que sí, tú tienes todas las facilidades ahorita, no hay ningún problema, que puedes compartir cuando quieras. Ok, listo. A ver, voy a compartir algunas cosas. Ok. Amigos, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy día habíamos conversado con Eddie en hacer una presentación de algunas experiencias que hemos tenido en estos años en relación a los temas de los proyectos de desarrollo. Hablar de las comunicaciones como un aspecto fundamental de los resultados que uno espera de un proyecto ha sido tratado siempre como una suerte de parte metodológica, ¿cierto? Sin embargo, la idea de esta noche es ampliar un poco el abanico y verlo desde una perspectiva un tanto distinta. Es decir, todos nos hemos inclinado por el tema, llamémosle, de la parte dura del hard project, ¿no? Pero a lo largo de estos últimos años nos hemos percatado de que el tema humano, ¿sí? Ese otro aspecto, se empieza a ver desde otra mirada mucho más, diría, importante dentro de los proyectos, ¿no? Por eso que el tema de las comunicaciones. Recuerden que nosotros en el PM4 Ford Result del Banco Interamericano manejamos las metodologías, ¿cierto? Sin embargo, lo que pretendemos esta noche es llevarnos a un tema, yo diría, más vinculado al tema humano, y vamos a ver por qué. En primer lugar, por ahí tenemos algunas presentaciones, algunos pergaminos que nos avalan en la idea de haber estado en ese ámbito de los proyectos sociales ya bastante tiempo atrás, desde que estudiamos en la universidad. Yo provengo de una universidad nacional, es la Universidad Agraria La Molina, en la carrera de Economía. Allí mismo cursamos los estudios de maestría. Y en un momento determinado, por ahí se dio la oportunidad de visitar a mi estimado Ricardo, hace unos bastante tiempo atrás ya, tu país, hace años, haber estado por tu lugar, por Córdoba, por Salta, Jujuy, Corrientes, haber paseado por esos mundos, por esos lares, haber aprendido mucho de ustedes con del programa Alfa Saltanet, y sobre todo haber ya pisado alguna vez ya el suelo europeo, ¿sí? Parte de ese intercambio. Y tiempo después, ya volviendo al Perú, nos enganchamos con el tema de la docencia universitaria y por ahí ya empezamos algunos estudios doctorales, en el caso de México, con el tema de
la economía del desarrollo sustentable, ¿no? Donde los mexicanos han avanzado bastante en estos últimos años. Y de ahí pues ya volviendo al Perú, otra vez ya más vinculado con el tema de la universidad. Actualmente yo soy docente universitario en la Universidad Nacional del Centro. Ya tenemos allí 17 años. Y a partir de esto ya viene un poco ya el tema de los proyectos, ¿no? Porque en esos espacios de tiempo, saliendo de la universidad, lo primero que hicimos es engancharnos en varios proyectos de desarrollo, sobre todo con los fondos contravalores, que en el Perú se hizo casi en boga en la década de los 80, ¿no? Proyectos en la sierra del Perú, y justo hoy día vamos a trabajar algo, un poquito de estos temas, tratando de conocer los entornos a través de los cuales se hace necesario que la comunicación fluya también cuando se pretende algún resultado específico, ¿no? Entonces, por ahí ya hemos transitado ese camino de los proyectos de desarrollo, aprendiendo sobre todo algunas cosas que de pronto las metodologías no nos los dicen, básicamente, sino vinculándonos más con la gente, con el día a día, tratando de entender y comprender qué es exactamente lo que ellos quieren como resultados de un proyecto, qué aspiran ellos a tener, ¿no? Y cuando ya dejamos también ese ámbito, ya empezamos con las consultorías, porque a veces uno va avanzando también y vamos aspirando a algunas cosas más. Así que por ahí ya empezamos con el tema empresarial. En el caso mío, actualmente soy el director y gerente de la empresa Consultec, proyectos y consultorías técnicas, ya hace 12 años. Y por ahí alguna experiencia en cuanto al tema de las exportaciones con la otra empresa que es Peruvian Agriculture, un poco más vinculado a los temas agrícolas, ¿no? De ahí un poco la experiencia nos ha llevado a hacer algunos estudios con los colegas de la Universidad ESAN del Perú en cuanto a lo que se refiere a la gestión de los riesgos, ¿no? Del desastre que se vinculan con los proyectos. Y por ahí la experiencia mayor que me ha ayudado mucho a mí a meterme más en los aspectos metodológicos ha sido esta gran experiencia de haber compartido y hasta ahora ser miembro del Council Economic Education de Estados Unidos en Pensilvania, a quienes agradezco mucho porque me ha permitido conocer gran parte del mundo, haber viajado, volver a la Argentina, básicamente toda Sudamérica, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá. Y eso nos ha ayudado mucho un poco más a la parte metodológica, repito, ¿no? Y por ahí, finalmente, siempre vinculado con la parte académica, apoyando a otras universidades aquí en el Perú, como es el caso de la Universidad Continental. A ver, ¿qué hemos preparado para esta noche? Si ustedes me permiten, primero, no es que vamos a hacer algo de tirar las cartas, ni mucho menos, pero sí el tema de la futurología, por ahí vamos a entrar al tema que queremos. Yo diría que es fundamental conocer este tema porque hace aproximadamente unos 6 años, tratando de hacer algunas lecturas, por ahí se mencionaba ya este nombrecito de la futurología, ¿no? Así que me interesó mucho. Y de pronto cuando uno empezó a leer algunas cosas más, vincularse con estos temas, resulta que tiene una historia anterior, mucho más anterior, allá por los años 66, ¿no? Cuando este profesor de la Universidad de Minnesota, Toffler, comenzó a hablar por primera vez de la idea de la perspectiva de los mundos futuros, tratando de no establecer hechos, llamémosle muy al azar, sino tratando de establecer alguna metodología que permita a la larga, en el tiempo, establecer alguna suerte de escenarios de lo que se vendría en el futuro. Miren, 66, ¿no? A partir de esos años, fíjense, se hizo la futurología no una ciencia, sino una disciplina que ha ido cobrando fuerza últimamente, y ahora les hablaré de lo que ha ocurrido en el año 2015 y 2019. Porque a partir de esto, increíblemente, hay varios futurólogos que lo que pretenden no es lanzar ideas por lanzarlas, sino crear una metodología a través de escenarios probabilísticos de lo que va a ocurrir con la humanidad en general y con las sociedades y con la economía en general, ¿no?
Ahí tenemos algunos de los más renombrados, ¿no? Si ustedes se fijan, al final está el mismo Stephen Hawking, que ya hace un tiempo atrás falleció, pero que cada uno de ellos en el campo que le corresponde, Alvin Toffler, administrador, Arthur Clare, ingeniero electrónico, Herman Kahn es un ingeniero químico, Stephen Hawking, físico, comenzaron a establecer una suerte de escenarios para la humanidad, para nosotros, ¿no? Y esto surge a partir de lo que hoy se denomina las narrativas, ¿no? Es decir, esos escenarios que nos llevan a establecer ciertas características de lo que podría pasar con nosotros. A partir de esto, se crea hoy, si buscamos y googleamos por ahí, existe esto que se llama la Sociedad Mundial del Futuro. Increíblemente es todo un grupo en el que para participar de eso hay que inscribirse, tener ciertos pergaminos, en fin, hay algunos requisitos, ¿no? Pero no es eso lo que pretendemos esta noche, sino ¿para qué nos hemos llevado a este mundo de la futurología? Miren, el 2015, una de esas narrativas de la cual yo traigo a colación esta noche, es porque aquella vez se hizo el Congreso Mundial en Costa Rica y de él hemos extraído una conclusión. Hasta ese entonces se decía lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Que hasta ese momento la humanidad, nuestros desarrollos, nuestros avances científicos, se basaba en esta idea de la individualidad, de que todo lo que se hizo hasta ese momento eran producto de ciertas exclusividades, ¿no? Llamémosle de los geniecillos en algunos campos de la vida humana. Pero curiosamente, llegan a la conclusión en el año 2015 en Costa Rica de que en realidad eso iba a cambiar, miren, a partir del 2015, hablando de la cuarta revolución industrial y todo esto, y se empezó a establecer una narrativa, es decir, que en realidad eso del individualismo, hasta ese momento es como que se hubiese llegado al límite, porque no daba más. Y se daban ejemplos, ¿no? Si hacemos memoria, por ejemplo, podríamos poner de ejemplo a Steve Jobs cuando se empezó a hablar de los smartphones, ¿cierto? Como un ejemplo de lo que cambiaría a la humanidad. Y a partir de eso se dijo que en realidad el ser humano, de ahí en adelante, está diseñado más para hablar de un tema de colaboración entre hombres y sociedades. Miren qué importante. Es decir, que los avances desde el 2015 en el futuro ya no dependerían mucho de esas individualidades, de las genialidades que las existen y hay, pero que en realidad debería de obedecer más a ese tema de colaboración, de trabajo colaborativo, ¿no? Y cosa curiosa es porque hoy en medio, por ejemplo, de la pandemia, es como que eso se muestra de que es cierto, ¿no? Hablando únicamente con el tema de las vacunas, por ejemplo. Hoy se han roto las barreras, ¿no? Porque las cosas que sabemos de las vacunas es que normalmente tiene un tiempo de entre 15 y 40 años en la formulación hasta que esté acabada, ¿no? Y si hoy sacamos alguna información es que la vacuna no está todavía al 100%, pero ya se tiene un buen avance, ¿no? Porque en algunos países lo que se está haciendo es una suerte de pruebas ya finales. Entonces, por ahí la reflexión es, ¿qué pasó en tan corto tiempo? ¿Por qué se hizo ese avance grande? Y la única respuesta es que en realidad está en juego ahora el tema colaborativo. Sabemos de las experiencias de algunas instituciones académicas, laboratorios, y lo que sabemos es que en realidad lo que han hecho es una suerte de sumativa, ¿no? Varios científicos vulgarmente han puesto a la mano y han empezado a trabajar colectivamente. Por dar un ejemplo de lo que yo conozco, es que incluso en temas científicos, ¿no? Los papers, si recordamos antes, era exclusividad uno, ¿no? Uno escribía un paper y eras tú. Y hoy como que la cosa también ha cambiado, ¿no? Ya no se escribe un paper con uno, sino se escriben con 7, 8, 9 que participan de uno. Y eso es un poco ese primer escenario que se formuló y que hoy sí es cierto.
Luego, el año, miren, es en medio de la pandemia, el año 2019 justo empieza el siguiente congreso, y con el tema de la pandemia se dejó un poco en el stand-by, ¿no? Y lo que hicieron es continuarla, pero ya en tema virtual. Y en el tema virtual, este año, justo en el mes de junio, se concluyó y se extrajeron algunas conclusiones de nuevos escenarios futuros, y que se los comparto, ¿no? Uno es que el tema de la pandemia nos está enseñando algunas cosas más. Por ejemplo, en la idea de que esa infraestructura diseñada para la labor típica con la que hemos venido desarrollando nuestras actividades, ahora la estamos cambiando por esta suerte de los vínculos online, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, ¿sí? Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Y esto en algún momento se dice que puede ser hasta cierto punto peligroso, y lo advierte. Peligroso porque, ejemplo, en la educación, cuando se habla de esta suerte de educación en línea, definitivamente nunca será exactamente igual que una educación presencial. Desde luego que sí, hay una distancia enorme, porque el ser humano es más vinculación, el ser humano es más de vincularse físicamente, de compartir, ¿no es cierto? Y que por ahora el tema de la pandemia nos lleva a este mundo por un instante, ¿no? Pero que de ahí se extrae algo, ¿no? Que sin embargo, en algún momento esto va a volver a la normalidad. Una vez que tengamos las vacunas y las cosas hasta cierto punto ya no retornarán a ese punto inicial, sino nos llevará a un nuevo escenario después de que tengamos vacuna, pero sí se llega a una nueva conclusión. ¿Cuál es? En el que sí va a quedar algo que denominan ellos una huella. Y esa huella es hablar ahora, de acá en adelante, 2020 hacia el futuro, hablar de una comunicación electrónica. Que normalmente, ¿sí? Hoy cuando uno busca información sobre esto, la comunicación electrónica siempre ha estado, ¿sí? Lo que pasa que este nuevo escenario al cual se refieren a través de la futurología es que debemos de ir manteniendo ya algún tipo de comunicación como la que estamos teniendo ahora, pero que nos lleve a una comunicación más efectiva. Con este escenario es que hemos tratado de vincularnos ahora con los temas que a nosotros ahora sí nos vinculan, ¿cierto? ¿Cuál es el mundo en el que vivimos, el tema de los proyectos, ¿no? Entonces, por aquí, parafraseando a Peter Drucker, decía él alguna vez, fíjense, que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y creo que por ahí calza perfectamente con todo lo que hemos venido desarrollando hasta ahora en términos del PM4 for Results, ¿cierto? En la primera parte, cuando hemos aprendido, diría la parte dura, porque hay que llamarlo así, yo le llamo así la parte dura, el tema del PM4 Professional. Todos los que estamos aquí hemos transitado ese camino duro, durísimo, por el cual Eddie nos hizo atravesar, ¿recuerdan? Ahí recuerdo un poco a Alonso, quien, gracias a Dios, estuvo en el grupo nuestro y en el que nos acogimos mucho para salir adelante, porque es la parte, yo diría, la parte dura, ¿no? Es saber que sabes proyectos, si no, estamos mal. Pero después de eso, si recuerdan todos los que estamos ahora en el Master Professional, vino el tema de los Agile, ¿no? Que nos abrió una nueva mirada a los proyectos. Es decir, carambas, esa formalidad con la que hemos aprendido los proyectos en términos del professional, cuando aprendimos que los proyectos van y se orientan al tema predictivo, ¿no? Ese camino duro de lo que queremos, cómo queremos transitar. El Agile nos dijo que teníamos que acortar esas rutas. Y por ahí de pronto apareció, ¿qué cosa? Al último, el leadership. Y creo que eso sí terminó por cambiarnos todos nuestros esquemas, ¿no? Y pensar que hoy en día los proyectos van por otro camino. Y ese camino es el camino más humano, el camino más de la comunicación, el camino de lo que aprendimos, ¿recuerdan? Los que hemos transitado ya el leadership,
haber experimentado cosas extraordinarias con los grupos de trabajo, hablar de métodos. ¿Recuerdan haber hecho nuestros proyectos online? ¿Cuándo pensábamos hacer eso? Todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Reunirnos por diferencias horarias, que algunos estaban en España, otros en México, y lo hicimos, porque nos llevó a un mundo distinto en el que importa más, y creo que eso fue una de las conclusiones, importa más hoy el tema de la interacción, más como personas, como profesionales, y de pronto ahora les proponemos esto, que es por dónde queremos transitar esta noche, ¿no? Miren, hay un marco general de la planificación de los proyectos, algo que en algunos casos algunos colegas ya lo han tratado en las sesiones anteriores. Y no voy a repetir, solamente vamos a hacer un abstract, un poco para vincularnos con el tema que queremos, que es fundamentalmente las comunicaciones. En un segundo momento es hablar de la planificación de las comunicaciones en los proyectos, tal cual lo hemos aprendido a través de los Project Management for Result, ¿cierto? Y luego, un poco ya yendo al tema de la participación de los stakeholders en los proyectos, porque hay una lógica, ¿no? Si hacemos proyectos, es por algo y para alguien. Y de pronto, ahora sí vincularnos con lo que nos interesa finalmente, es los resultados y el alcance de un proyecto. Sí, que es finalmente cuando lo hemos aprendido, cuando un proyecto es exitoso o no. Y a veces no siempre todos son exitosos, ¿no? Y nos adentramos un poco más a investigar por qué fracasamos. Y no intentamos dar respuesta aún, pero sí abrir la ventana en la idea de saber que por ahí hay algunas explicaciones bastante más que lógicas. Así que, a ver, aquí está un poco el escenario. Yo recuerdo que nuestro buen amigo Alonso ya trató esto. En la sesión anterior también, antes la de Eddie, se habló de este tema, ¿recuerdan? En términos del tema macro, de las políticas, ¿no? De cómo se diseñan. Y en todos los países, y aquí lo que he hecho yo es poner un ejemplo de mi país, Perú, ¿no? Es porque nos acogemos, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso peruano hablamos de un tema de un acuerdo nacional para definir recién lo que hemos llamado las políticas de Estado, ¿sí? Y por eso decimos que en nuestro país, Perú, por ejemplo, somos algo así como un bebé que hemos empezado, porque este acuerdo nacional recién empieza el año 2008, o sea, es recién. Y luego a partir de eso, hablar en el Perú de un tema estratégico, como le hemos denominado el Plan Bicentenario, como una mirada, una visión de lo que queremos como sociedad futura, ¿no? Y a partir de eso ya se ha hecho un arreglo en términos de lo que se está llamando la hoja de ruta del Perú al 2050, un poco arreglos de qué cosas podríamos continuar en el camino, ¿no? Como sociedad. Y a partir de eso ya recalar en los planes, por ejemplo, de desarrollo sectoriales, tratando de vincular ya a la sociedad. A partir de eso ya cada región que en el Perú tenemos acoge lo mismo y comienza a ser una suerte de un escalamiento menudo, ¿no? Pequeño. Y a partir de eso llegamos a los planes sectoriales, al plan multianual de inversiones, incluso a la cooperación técnica, para, en el caso peruano, hablar de esto que las brechas, ¿no? Cerrar poco a poco las brechas en términos sociales, llámese en educación, salud, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, todo parece bonito, pero esa vieja prédica que sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho. En realidad el Perú, sí, esa es una impresión que yo tengo, es como que estuviésemos, como decían antes, como un bebé, como un niño aprendiendo a caminar recién en términos mucho más formales. Y eso incluye el tema de los proyectos, por ejemplo, ¿no? En la idea de qué es exactamente lo que se quiere para cada una de los grupos humanos que conforman la sociedad en el Perú. Este marco, un poco si uno va indagando, preguntando por los países de América Latina, como que tenemos una situación similar, como que todos transitamos o intentamos lograr más o menos el mismo esquema, ¿no? Y terminar, ya sea pues en los proyectos, en los programas, que intenten un poco mejorar las condiciones de vida de la población. Este es el marco general, ¿no? Sin embargo, aquí hay un tema que normalmente a veces, por las sesiones anteriores, si ustedes recuerdan,
cómo es que se establecen, se diseñan las políticas, por ejemplo, ¿no? En la idea de la formalidad. ¿En qué momento los, llamémosle, las personas indicadas de las sociedades, los agentes económicos, participamos de todo esto? Ahí hay una interrogante primera, ¿no? Que es un poco de pronto, a veces nos aleja de esa posibilidad también de vincular, articular a los verdaderos agentes, ¿no? De cambio. Así que, ¿qué cosa hemos preparado para esta noche? Así que tampoco no pretendemos que esto sea una suerte de un monólogo. Así que aquí hay una pregunta, dice, en tu experiencia, en la formulación de los proyectos de desarrollo, ¿en qué momento intervienen los beneficiarios del proyecto? Así que les voy a pedir, por favor, a todos los que estamos ahora en la sesión, ahí tenemos una dirección electrónica, está bastante fácil. Ahora nos vamos a esta dirección, www.menti.com, y les va a pedir un código, ese que está allí. Y a ver, articulémonos ahora porque yo voy a pasar justamente a esa dirección y voy a cambiar de pantalla porque hacia ahí me dirijo y estoy acá. ¿Ven? Ya, ahora les estoy mostrando y les voy a pedir por favor que entremos a esa dirección que ahí mismo la tienen, ¿ve? www.menti.com y con ese código que tenemos allí. Y los está esperando una pregunta, ¿de acuerdo? Y sus preguntas inmediatamente van a aparecer aquí. ¿Pueden ustedes, todos, por favor, escribir hasta 2 líneas cuando se les pregunta en tu experiencia en la formulación de los proyectos de desarrollo, en qué momento intervienen los beneficiarios del proyecto? Los que van a ser parte esencial de las actividades, de los entregables, ¿no? Entonces, entremos a esa dirección, por favor, y van a encontrar 2 líneas. Y lo que van a hacer allí es escribir, en la experiencia que tienen ustedes, ¿en qué momento consideran ustedes que intervienen los beneficiarios? En la etapa de la formulación, la ejecución, en el acta de constitución, en los entregables. A ver, Lánzala, ahí, Juan Carlos, lánzala y listo. pregunta. Ahí está, y empezaron, ¿ve? Y empezaron a escribir. No siempre intervienen en el estudio, en todo el proyecto. A ver, vamos. Hay varios que estamos aquí. Desde el diseño, dicen, muy bien. Otros hablan solo de la ejecución. Muy bien, excelente, excelente. A ver, vamos. Los demás. En la realidad o idealmente, Juan Carlos. En la realidad, en la realidad. En nuestra experiencia, por eso es en tu experiencia. Y todos hemos estado involucrados en los proyectos. A ver, miren, dice en la ejecución. Creo que eso es lo que más va resaltando hasta ahora. A ver, en la ejecución. Y claro, ahí vamos a extraer una conclusión ahora mismo, ¿no? Ya, ¿qué más dice en la ejecución? Desde el diseño, siempre... No vemos esa pantalla, Juan Carlos. Esa pantalla que estás mostrando. No vemos esa pantalla que tú dices. Ya, entonces voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla ahora mismo. Esa que estamos todos participando ahora mismo. Ahora voy a compartirla. Exacto. Ahora mismo comparto con ustedes la pantalla, ¿sí? Para que vean que... Dale, dale. Listo, ahora sí. Ahora sí comparto. A ver, ahí está. A ver, listo. Respuestas que ustedes están brindando. Fíjense, ahí está. Y siguen escribiendo, todos los que estamos participando, y siguen escribiendo. Bien, gracias por el apoyo. Y miren, se va formando la idea general entre todos. En nuestra experiencia, en la formulación de los proyectos de desarrollo, ¿en qué momento intervienen los beneficiarios del proyecto? Y fíjense, en la mayoría de esas letras grandes significa que en más de uno de nosotros está coincidiendo con la respuesta. Dice en la ejecución, por ahí diseño, ¿no? Que es básicamente los 2 aspectos donde conocemos más. Otros le llaman formulación. Algunos dicen que intervienen pocos. Por ahí hablamos del acta de constitución, en la ejecución, en el acta de durante todo el proyecto. Por ahí algunos dicen que ni siquiera intervienen.
o casi nunca activamente en la ejecución, en la planificación. Ok, ya somos 22 y hay un buen número. 23, 24, 25. Ya nos va dando una idea, ¿no? Una reflexión, quizás, yo diría, ¿no? Más que todo, una reflexión. ¿Qué nos dice la experiencia, colegas? Que miren, lo que más resalta en la experiencia nuestra dice en la ejecución, ¿no? Sin embargo, tenemos que ser un poquito, creo, más críticos en la idea de que en realidad deberían de participar durante todo, ¿no? Durante todo el diseño, ejecución del proyecto. Solo que en nuestra experiencia observamos que, y a mí también me ha pasado lo mismo, es en la ejecución. Pero resulta ser que todos los que hemos estado en algún momento en la ejecución de un proyecto en gerencia, nos damos cuenta que allí tenemos que hacer varios controles de cambio, ¿no? Procurar hacer controles de cambio. Y la reflexión es, ¿por qué? Les voy a contar una experiencia mía, uno de los proyectos que trabajamos, ¿no? Cuando llegamos al proyecto, una de las actividades que estaba programada, diseñada como un entregable, era formalizar a una suerte de productores en derivados lácteos, en una suerte de pequeñas plantas, una planta mini industrial en una zona rural. Ese era el objetivo. Y de pronto, cuando nos dimos cuenta que ya llegó la hora de ejecutar esa actividad y todo es entregable, la pregunta que nos hacíamos era, primero, ¿no? ¿Y dónde va a estar la planta? Porque está el dinero, vamos a comprar todo lo necesario. Y de pronto por ahí el personal responsable nos decía que en el entendimiento para ella no era el momento adecuado de tener en esas zonas una mini planta industrial, porque estábamos lejos. ¿Y saben por qué? Por una sencilla razón, entre otras cosas. No había energía eléctrica. Y claro, cuando nosotros dijimos, ¿qué pasó aquí? ¿Quiénes fueron los que diseñaron? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo vamos a hacer una actividad donde no hay energía eléctrica? Y nos vimos en apuros. Así que tuvimos que hacer todo un control de cambio y pedir modificar. Solo ese hecho, ustedes lo conocen, es todo un trámite, ¿no? Hasta que te aprueben y te den las autorizaciones, reprogramaciones y todo esto, lo único que hicimos es alargar el tiempo de esa actividad, ¿no? Y tuvimos que reformularla. Y bueno, la solución fue el tema de unos talleres familiares. Pero la reflexión es, ¿pero por qué no plantearon lo que realmente se necesitaba para esa localidad? Y se nos ocurrió comenzar a preguntar entre todos los beneficiarios si ellos en algún momento sabían que se tenía que hacer esa actividad de una construcción de una mini planta industrial. Y de los 100 que entrevistamos, solo había uno que conocía eso, que era el que había participado en un inicio en el diseño, uno. Y le preguntábamos, ¿y los demás? Es que la realidad indicaba que tenían otras actividades, que no estaban con tiempo. Y bueno, hay una primera reflexión, ¿no? Que en realidad las necesidades de las que se plantea, por ejemplo, en los proyectos de desarrollo, empieza desde el diseño incluso, ¿no? Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta cuáles son esas verdaderas necesidades que se tiene, un poco incluso para el tema del desarrollo o la implementación tecnológica que se quiere hacer. Y miren, ahí está el resultado en el que todos coincidimos. En nuestra experiencia, los beneficiarios participan en la ejecución por la experiencia que tenemos. Y de pronto aquí hay una reflexión. Deberían de participar desde mucho más antes, ¿no? Incluso desde el diseño, como una primera conclusión. Esa es una primera pregunta. Ahora pasemos a una segunda pregunta, ¿sí? A una segunda pregunta que está justamente allí. A ver, vamos a pasar con ustedes. Listo. Pregunta nuevamente ahí, inmediatamente les aparece, ¿no? ¿De qué manera consideras que participan los beneficiarios del proyecto? Cuando tienen que participar, obviamente, ¿no? ¿De qué manera consideras que participan los beneficiarios del proyecto? Ya hemos dicho que en la etapa de ejecución, por la experiencia que tenemos, ahí participa. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera? En nuestra experiencia.
A ver, también tienen para escribir ahí en la dirección electrónica que se les ha dado. También podemos escribir. Está habilitado. ¿De qué manera consideras que participan los beneficiarios del proyecto? Claro, en la ejecución ahora, ¿no? ¿Cómo participan? ¿Sí? Opinando en reuniones, involucrándose con nosotros. ¿De qué manera? Opinan, ya, va una. ¿De qué otra manera? A veces nos critican, a veces hacen paralizaciones, aportan en talleres, reuniones, se involucran algunos, ¿sí? Seguro que sí, a través de reuniones, se informan, ok, se informan. Hay una buena opinión, miren, hay más de uno que ha coincidido en algunas cosas, ¿no? No se involucran mucho, ¿sí? Ok, miren, en reuniones, ok, genial, genial, se involucran, aportan, seguro, ¿sí? Porque de una u otra manera también se van involucrando, porque ya el proyecto ya llegó, ¿no? Y miren, reuniones, ya, esa es la que va resaltando más, reuniones. Ok, es la que resalta más, ¿no? Foros, talleres, hoy webs, ya, exigiendo información, sí, en algunos casos también, participando, otros muy pocos no participan, dice. Y esto, las respuestas de ustedes nos van indicando el plato fuerte, que en la mayoría de los casos consideramos que es a través de reuniones. Ok. A través de la mano de obra también, ¿ya? Sí, también se involucran de esa manera. Ok, listo, estamos por ahí 23, 24, 25, ya. Entonces, ¿cuál es un poco la reflexión aquí, no? Normalmente en todos los proyectos se suelen practicar, desarrollar esta idea de reuniones, ¿no? Sí, todos, porque es lo primero que se nos ocurre. Vamos a organizar reuniones. Y un poco la idea de esto es ir tocando este tema, ¿no? ¿A qué le estamos llamando reuniones también? ¿Sí? Porque la idea no es juntar a la gente o brindar información, porque eso es lo que se nos exige también, ¿no? Como parte del proyecto. Y utilizamos esta herramienta básica que es una reunión. Aquí de pronto el análisis o llamemos la reflexión es ¿cómo hacemos nuestras reuniones? ¿Qué obtenemos de nuestras reuniones? Y miren, ve, hay más, están opinando, ok, genial, gracias. Fortaleciéndose, participando, hay por ahí quejas, pero todo gira alrededor, fíjense, de las reuniones. Ok, esa es en nuestra experiencia, ¿no es cierto? Entonces, miren, dos preguntas importantes y que ahora, ¿sí? Ahora vamos a volver a lo siguiente. Esto, ¿logran ver por favor la pantalla nuevamente? ¿Logran ver la pantalla, por favor? ¿Se logra ver? ¿Sí, no? Sí, Henry, vuelvo a compartir, para que está viendo el anterior. Perfecto. Eso es. Entonces, habíamos dejado nuestra PPT aquí, ¿no? Listos. Ya hemos respondido a estas dos interesantes preguntas, ¿sí? Entonces, viene un segundo momento. ¿Qué hemos aprendido en nuestras metodologías del Project Management for Result? Cuando tocamos el tema de las comunicaciones, ¿sí? Hemos aprendido que las comunicaciones se entienden como una suerte de necesidad de información. Y esta es una suerte de ida y vuelta, ¿no? Necesidad de información para los que hacen el proyecto, los que ejecutan el proyecto, pero también para los stakeholders, ¿no? También necesitan información. Y de ahí que está vinculado con lo anterior, cuando se menciona que en nuestra experiencia usamos reuniones para brindar información. Pero también nos sirve para establecer una estrategia para asignar recursos para la comunicación, es saber bajo qué mecanismos vamos a identificar y asignar recursos y sobre todo para quiénes, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido ahora. Y por ahí ya nos vinculamos con las herramientas que básicamente lo que hemos aprendido hasta ahora y es la que tenemos y sabemos que funciona bien,
es el tema de la matriz de las comunicaciones, ¿no? Que es perfecto, muy bien. Eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer una mirada un poco más adentro, ¿no? Cuando hablamos de esto, de la planificación, de las comunicaciones, entonces, ¿para qué la hacemos? ¿Con qué intención? Aquí hay un primer concepto, ¿no? Que es la idea de una comunicación eficaz. Y entendiendo que esa comunicación, lo eficaz, nos debe de estar orientando al tema de los resultados. A nosotros lo que nos interesa es lograr resultados. Solo que lo que hemos visto ahora es que no siempre los resultados van a ir de la mano, porque precisamente desde un inicio no siempre se ha logrado la participación de todos. Entonces, esa idea de la comunicación eficaz nos lleva a ese diálogo que hay allí, ¿no? La idea, ¿no? ¿Qué necesito para definir el alcance? Para nosotros, por ejemplo, ¿no? Y nosotros sabemos aquí en el PM4 for Result que para nosotros, llamémosle el pilar fundamental, es cuando hablamos de la definición del alcance, ¿no? Nos han exigido muchísimo en el que debe ser tan preciso, tan muy bien desarrollado, que nos permita identificar los paquetes de trabajo, ¿no? Eso es clave para nosotros. Sin embargo, aquí viene un poco la reflexión, ¿no? Que se vincula con el tema de las herramientas para lograr el alcance. Y una de ellas, la que estamos trabajando ahora, es el tema de las comunicaciones, ¿no? Hemos aprendido, ahí está, en nuestras entradas, como los planes de gestión en cuanto al alcance, el acta de constitución, la documentación, los requisitos, eso de inicio, ¿no? Y justo miren las herramientas, ¿no? Para el tema de las comunicaciones, nos piden que citemos a los juicios de expertos, en el caso del análisis del producto, cómo generamos estas alternativas, y por ahí los talleres, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos finalmente? O sea, en la formalidad, ¿no? Es saber cómo es que vamos a lograr finalmente el alcance, pero entre otras cosas a través de las comunicaciones. Esto es en la formalidad. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, ¿sí? ¿Qué estamos entendiendo por comunicación con los usuarios? Y eso es clave, ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué estamos entendiendo? Y nuevamente, en la experiencia, apelamos a la experiencia de ustedes, de todos. ¿Qué estamos entendiendo por comunicación con los usuarios? Y nuevamente ahora tenemos otro Mentimeter por ahí con otro código. A ver, por favor, les voy a pedir que entremos ahora nuevamente a este otro Menti con el nuevo código 7301379. ¿De acuerdo? Ahora los espero. Ahí los espero. A ver, yo voy al siguiente Menti. Ya está. Entonces, entremos allí y yo comparto ahora el siguiente Menti con ustedes. Ahí está. Listo. A ver, perdón. Ok. Comparto con ustedes. Listo. Ahí está. ¿Qué estamos entendiendo por comunicación con los usuarios? A ver, ahora sí. Los que hemos estado ya casi los últimos con el tema de el leadership, ahí hemos tenido un... Juan Carlos, por favor, ¿puedes mandar el código por el chat del grupo? Ya, De acá ahora mismo. Para poder copiarlo y pegarlo. Es que ya no lo... Genial. Por Mira, favor, okay. Gracias. Ahora mismo. Ahora mismo les envío por el chat. Listo. Ahora les envío por el chat. A ver. Listo. Ahí está. Ya se los acabo de enviar por el chat. Colegas, amigos. Ya está. A ver, y vuelvo a compartir con ustedes. Ya está. Y van saliendo algunas respuestas, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por comunicación con los usuarios? A ver. Por ahí dice escucharlos. Trabajo en equipo. Ya, interesante. Por ahí vamos hablando, dice, de retroalimentación, información, conocer y atender sus intereses. Ok, muy bien. Brindarles confianza. Ya,
Excelente. Comunicación efectiva, ¿ok? ¿Qué más dice? Complicado, dice. No todos entienden lo mismo, que puede ser asertiva, liderazgo, efectiva, retroalimentación, entender sus necesidades, asesorarlos, brindar confianza, ¿ok? Retroalimentación, que entienden los beneficiarios, que entiendan los beneficiarios para ellos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, qué interesante todas las reflexiones que estamos teniendo, ¿eh? Dice una escucha activa, ya, una escucha activa, genial. ¿Qué más? ¿Qué más estamos entendiendo por comunicación con los usuarios? Interacción, empatía. Ok, empatía, conocer la problemática desde su perspectiva, ok, sí, y eso es parte de la comunicación, indudablemente. Dice, ¿qué estamos entendiendo? Entendido por comunicación con los usuarios, ¿no? Ya está, somos 19 por ahí que vamos dando algunas opiniones. Y miren, la reflexión que queremos hacer con las respuestas que estamos dando todos, a ver, ya estamos en esta etapa del Project Managing for Result Master, ¿no? Professional. Y miren, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido de las habilidades blandas, ¿recuerdan? Que es ese nuevo escenario hoy en día de los proyectos, ¿no? Las habilidades. Y fíjense, todo esto que mencionan ustedes respecto a la comunicación con los usuarios, miren, entender lo que realmente quieren desde su punto de vista, intercambio de información de acuerdo a sus intereses. Ok, miren, interesante. Todo esto es parte de las habilidades blandas. Trabajo en equipo, escucha activa, confianza, entender sus necesidades. Y fíjense, son temas, yo diría, de apego, ¿no? El tema de empatía, aquí está justo, perfecto. ¿Sí? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ser asertivo. Y de pronto la idea es ¿por qué? O sea, si estamos entendiendo comunicación por ello, es ponerse en el papel del otro en términos de empatía, de asertividad. Significa entonces que necesitamos, como comunicación, necesitamos escucharlos, ¿no? Pero no solo escucharlos, sino también que nos escuchen. Y ese es el tema. ¿Qué hemos aprendido en esta última etapa, colegas? El tema del feedback, ¿recuerdan? Es que el feedback, yo lo entiendo así, el feedback no solamente es para ellos, sino también el feedback es para nosotros, ¿no? Nosotros mismos, ¿qué estamos entendiendo de la comunicación con ellos? O de pronto somos nosotros los que estamos entendiendo mal, o ellos nos están entendiendo mal, ¿no? Y de pronto, bien, porque casi la mayoría vamos en el camino, fíjense, ahí está la retroalimentación, el feedback, asesorarlos, entender sus necesidades. Interesante, primera mirada. El otro tema ahora es el siguiente. ¿Recuerdas algún proyecto en el que hayas participado que sea especial para ti? A ver, hagan recuerdo. Yo sé que todos han tenido varios proyectos, han participado en varios proyectos. Sin embargo, por ahí siempre en nuestra memoria nos queda algo muy especial, ¿sí? Por alguna razón, ¿sí? Y de pronto la pregunta es, ¿recuerdas algún proyecto donde hayas participado que haya sido especial para ti? Y la segunda es ahí, ¿por qué? O sea, ¿por qué fue especial para ti? A ver, hagan memoria. A ver, hagan memoria. Todos han tenido experiencias, viendo todo lo que hemos trabajado, todos. En ingeniería, en electricidad, civil, en todos. Pero va a haber uno, seguro por ahí, que es un poco especial. Así que por ahí, a ver, escriban con calma, porque esto nos va llevando un poco más al tema más humano, más de día a día, ¿no? Ya, Metrobús, porque fue el primero y tuvo un montón de lecciones aprendidas. Bueno, sí, el primero siempre es el primero, seguro. Sí, porque involucró a muchas personas de las cuales aprendí mucho. Genial, nuevamente el tema de personas.
Agua y saneamiento, por todo lo que compartimos con las comunidades posterior al huracán Mitch. Ok, genial, perfecto. Ayudar a cambiar el paisaje, cuidando el ambiente. ¿Ya? Sí, porque se hizo un buen trabajo en equipo y se lograron los objetivos. Miren, el tema de equipo. COVID-19, porque fue formulado y aprobado en tiempo récord y apoyará al país. Ok, genial, muy bien. Seguramente con las metodologías ágiles, ¿no? Tendidos de 16 kilómetros de fibra óptica, genial. Dice, por las lecciones aprendidas y el crecimiento personal. Ok. Aquí hay uno interesantísimo, dice, Juegos Panamericanos Lima 2019, genial, porque los equipos estaban muy motivados y comprometidos con los juegos. Ok. En la ejecución de una presa pequeña, porque los beneficiarios entendieron la utilidad y trabajaron sin necesidad de llamarlos y sin interés económicos. Ok, miren, por acá dice centrales de esterilización, porque involucraba el 70% de los hospitales del país y se dio un gran salto de calidad. Ok. Telecomunicaciones en ambiente multicultural, nacionalidades, muy bonito. Dificultades de comunicación por diversos idiomas y acentos. Ok, ahora vamos a trabajar ese tema último, ahorita van a ver. Proyectos de producción de papas y comercialización. Y fue especial porque solucionó un problema de baja productividad de una comunidad campesina. Ahora vamos a trabajar también ese tema. Interesante. Centrales, ya está. Planta de procesamiento de vegetales frescos. Lo vi muy romántico y un equipo empírico formado por los socios. Ahora, si los hago otra vez, sería diferente. No fue el mejor resultado y se aprendió full. Ok. Creación de canal de riego, porque fue mi primer proyecto donde sentí el afecto por los beneficiarios. Ajá. Dice, en proyecto de prospección sísmica, muy bonito. En lote de petróleos, aprendí que el valor de la seguridad. Muy bien. Por aquí dice otro. Un proyecto de riego en el río Ningüe, en Chile. Los beneficiarios participaron activamente, estaban muy interesados. Muy bien. Por aquí otro dice desarrollo económico, porque beneficiamos a una comunidad muy vulnerable. Excelente. Algunos están escribiendo seguramente sus experiencias, ahora las veremos. Y miren, cuando uno hace una lectura de cada uno de los que escribimos, se han dado cuenta y hay algo en común. Y ahí se nota claramente, ¿no? ¿Qué es eso en común? ¿Qué es eso en común? Por ahí hay un tema individual, que es el tema del aprendizaje. Muy bien. Eso va con nosotros en la formación como gestores de proyectos, ¿no? Los que estamos metidos en el mundo de los proyectos. Sin embargo, ahí está el otro, que es la necesidad, y creo que es lo natural, miren, de los involucramientos, que tarde o temprano los involucramientos son con las personas. ¿Sí? En la mayoría de los casos, ¿han visto? En la mayoría de los casos son involucramientos con ¿quiénes? Con las personas, o sea, con la gente que del día a día, ¿cierto? Entonces, ahí viene el otro, ¿no? Porque si ustedes se han puesto a pensar por qué recordaron esto, es porque yo sí estoy convencido que en cada uno de estos aspectos está el tema de la comunicación. Vamos a ver por qué, ¿no? Dice, en caminos vecinales porque los beneficiarios y autoridades participaron más. Perfecto. En la migración de un parque informático de 3.000 terminales, incluyendo enlaces de voz y vídeo, porque logramos ponerlo en producción en un tiempo récord a nivel de Latinoamérica. Genial. Y nuevamente, fíjense, en lo personal, ¿no? Trabajo en equipo. Entonces, miren, ahí están nuestros aprendizajes. Y todo eso, colegas, amigos, todo eso es comunicación. Más aún este último, ¿no? Miren, el tema de los parques informáticos, comunicación. Todo lo que están mostrando ustedes, lo recuerdan, ¿saben por qué? Porque hubo lazos de comunicación. Seguro que sí. ¿Sí? Yo recuerdo algunos proyectos, porque uno termina, como ustedes dicen, encariñándose, ¿no? Y ustedes alguna vez, no estaba en este tema, ¿no? Pero alguna vez recuerdan
algún nombre de algún beneficiario hasta ahora? A ver, hagan memoria ahí entre todos sus conocimientos, sus experiencias. ¿Recuerdan algo? Y van a recordar seguro algún nombre de algún beneficiario que por ahora todavía guarden un recuerdo muy agradable. Yo recuerdo, sí, y este personaje, su nombre es Enrique, un productor de derivados lácteos que decidió cambiar su vida aprendiendo. Sí, es una experiencia muy bonita que en algún momento la vamos a escribir. Comunicación, ¿no? Ahí están. Dos temas, miren, vinculados a esto. Ahora, vuelvo a la presentación. ¿Y qué cosas siguen ahora? Miren, ¿cómo generar una comunicación efectiva con los beneficiarios? Ahí está el otro, ¿no? Por lo que acaban de escribir ustedes, sus experiencias, y coincido con ustedes, es que esa comunicación efectiva, y lo que hemos aprendido también con el leadership, es que tenemos que lograr inspirar, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos estos eventos y estos cursos, un poco, yo les cuento cómo llego con Eddie, porque en el caso mío estábamos con las intenciones, era de buscar una certificación del Project Management Institute, ¿no? Como un Project Management Professional. Y de pronto como que era un mundo inalcanzable. Cuando de pronto por ahí buscando la información salía de Gestum Total. Y aparecía Eddie en más de uno de los vídeos por todos lados. Y lo primero que me gustó, y ahí está, creo que todos coincidimos, era en lo primero. Era un tema inspirador, ¿sí? Verlo a Eddie y toda la gente de Gestum Total ahí, una suerte de hormiguitas en el día a día, preocupándose por cada cosa, inspirador. Y creo que ese es el camino que todos, para la comunicación efectiva, necesitamos lograr, inspirar. Primero, inspirarnos entre nosotros, los que somos parte del proyecto, ¿no? Y lo otro es inspirar a los beneficiarios. Pero para inspirar vienen algunas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la asertividad. Y creo que hemos aprendido de esto, ¿no? ¿Qué estamos reconociendo por asertividad? En la idea de establecer lo específico y lo correcto, ¿sí? Y luego viene el tema de la empatía, pues, justo lo que han puesto ustedes anterior, ¿recuerdan? Perfecto, miren, ahí está, es como si fuera un aprendizaje ya caminado, transitado, ¿no? Empatía. Y eso nos cuesta mucho, pues, de verdad que sí. Cuando llevamos, yo tengo muchos recuerdos hasta ahora lo que hemos hecho, el leadership, porque en realidad todos hemos coincidido en que cuando hacíamos el coaching era vernos cambiado nuestra manera de pensar y hacer las cosas. Es entender por nosotros mismos que todo lo que habíamos hecho no era el camino correcto, porque nos falta el tema de la empatía, pues, y eso, desarrollar eso no es fácil. Y el otro tema que ahora sí por ahí entre las cosas que han escrito ustedes, miren, ahí está el tema del idioma. El tema del idioma. Y aquí sí vamos a tener que, porque algunos de ustedes han trabajado en proyectos multinacionales, y bien, y entonces viene la preocupación, ¿no? A ver, yo les comento un poco de lo que ocurre en mi país, Perú, ¿no? Tengo la dicha de vivir en un país precioso y hermoso, y no lo digo por peruano, sino porque, a ver, he transitado por países de América Latina, todos son preciosos y bellísimos, sino que cada país tiene lo suyo. Y les voy a contar qué tiene lo mío. Somos un país total y absolutamente heterogéneo en todo aspecto. En todo aspecto. En lo geográfico, no sé si es bueno o malo que el Perú tenga 95 zonas de vida de las 105. Es una condición exclusiva. Es decir, si nosotros los peruanos realmente nos pusiéramos a trabajar el overall y nos pusiéramos a trabajar firmemente, lograríamos muchas cosas, ¿no? Porque comenzando por el tema productivo, podríamos producirlo todo lo que queramos, absolutamente todo. Sin embargo, en nuestro país esa idea de la heterogeneidad también se demuestra en el tema del idioma. En el tema del idioma. En nuestro país tenemos idiomas nativos,
Y digo idiomas en plural, porque nosotros tenemos, y en cada uno de ellos tenemos, solo en sierra, tenemos distintos idiomas. Y en selva ni qué decir. Ahora imaginémonos tener que trabajar en alguno de esos lugares. Y de pronto el tema del idioma se convierte ya de por sí solo, si no lo tenemos bien presente, en una condicionante, una gran limitante. Claro, de pronto hoy en día cuando sales de tu país y el idioma, seguro que la necesidad del inglés se hace sí, pues, urgente, ¿no? Como que por ahí podemos resolver el problema. Pero ¿qué pasa cuando estás en tu propio país y tienen distintos idiomas y tú no lo sabes? A mí me gustó mucho la experiencia con los compañeros de Paraguay. Y me gustó mucho porque por el tema nacional, del orgullo que tienen, es que también tienen su propio idioma, ¿no? Y lo hablan, es una necesidad única, todo el mundo lo habla. Ese es su idioma nativo, ¿no? Y de pronto viene entonces esta siguiente interrogante, ¿no? Esta siguiente interrogante. ¿Qué resultados trae una comunicación efectiva con los beneficiarios? Lo que antes ya pusieron ustedes. ¿Qué logramos con esa idea de la comunicación efectiva? Algunas cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Uno, de lo que siempre yo lo pongo así, es aprender de ellos. Siempre se nos ha dicho que el tema pasa por nosotros porque somos los conocedores, los que sabemos. Pero crean o no, y ahí están las experiencias de ustedes, es que estoy convencido que también ustedes han aprendido muchísimo de todos aquellos con los que han trabajado. ¿Sí? Por eso lo pongo ahí, es aprender de ellos también, porque tienen vivencias, tienen cultura. Y les voy a contar un ejemplo de lo que alguna vez pasó conmigo. En un proyecto en la selva, aquí en el Perú, en la selva central, hay comunidades nativas. Y en una misma localidad podemos encontrar hasta no menos de 15 comunidades nativas y entre todas hablan idiomas distintos. En una de estas, una de las más grandes comunidades nativas son los llamados nemachiquengas, ¿sí? Y de pronto, en algún momento, queriendo extraer información para hacer las líneas de base y todo lo demás, le tratábamos de conseguir información respecto al concepto para nosotros y plasmarlo en acciones luego de pobreza, ¿no? Es decir, ¿qué hacer? Y de pronto el que nos atendió de buen agrado fue el maestro del colegio, que era bilingüe. Y cuando le preguntábamos y preguntábamos, él nos miraba ahí medio extraño y nos llamó la atención, nos dijo, discúlpenme, ustedes están queriendo, creo, tener información de pobreza, nuestra pobreza, nos dijo. Y nosotros, claro que sí, dijimos. Bueno, fíjense, creo que están un poco equivocados, nos dijo. Porque en realidad lo que ustedes están entendiendo como pobreza, en realidad no es pobreza para nosotros. Y lo miramos con algo extraño y fíjense qué hizo, una lección de vida, ¿no? Nos dijo, por favor, acompáñenme. Y nos llevó al río, ¿sí? Y en el río, curiosamente, nos pusimos a la orilla. Y en el río, en medio, había una inmensa roca y habían unos niños de ¿cuántos años? 9, 12 años, ¿sí? Estaban en el medio del río, en la roca, y estaban pescando. Y se notaba porque ahí abajo en la roca habían varios pescaditos, ¿ya? Y nos miró y nos dijo algo muy sencillo. Nos dijo, ¿alguno de ustedes puede hacer eso que están haciendo los niños? Y nosotros miramos un río caudaloso y dijimos, claro, tendríamos que nadar, ¿no? ¿Quién se va a atrever? Y la respuesta fue contundente. Y le dijimos, bueno, no me atrevería. Y de pronto nos dijo, bueno, entonces ustedes son más pobres que nosotros, nos dijo. Y después de reflexionar dijimos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, no? Entonces de ellos se aprende mucho, de los beneficiarios. Lo otro es como una lección, es el tema de mejorar nuestras capacidades de comunicación. Y eso es algo que ustedes lo acaban de mencionar. Tenemos que aprender mucho de cómo establecer esa comunicación efectiva. Y eso pasa por nuestras propias capacidades, nuestras, como gente de proyecto, ¿no?
El otro es de precisar los entregables, porque cuando no está claro para ellos qué es exactamente lo que van a, entre comillas, recibir, ahí empiezan las dificultades, pues. Y eso deviene lo que antes decíamos, ¿no? ¿Cómo empieza el diseño, no? Y si en el diseño no han estado involucrados ellos por un tema más de comunicación, luego en la ejecución hay dificultades, ¿no? Luego, eso nos permite mejorar el alcance, indudablemente. Mejorar el alcance de nuestro proyecto, definir claramente qué es lo que vamos a lograr como resultados. Y el otro tema es ya un poco más vinculado a los que estamos vinculados a los proyectos, a la ejecución, ¿no? Al liderazgo. Liderazgo no solamente nuestro, sino los liderazgos que se logran entre ellos, ¿sí? Porque seguro necesitamos de esos liderazgos, porque de lo contrario va a ser medio complicado también que obtengamos buenos resultados, ¿no? Así que ahora sí, viene una pregunta, ¿no? ¿Recuerdas algún proyecto en el que hayas participado que sea especial para ti? Ahora viene una pregunta, pero especial en la idea de tu aprendizaje. ¿Qué es exactamente lo que has aprendido? Ahora sí, en temas de comunicación. Y para esto, nuevamente, les voy a pasar por el chat el link, ¿sí? Les voy a pasar por el chat el link y vamos a ir respondiendo lo siguiente. Les paso por el chat el siguiente link, ¿de acuerdo? Ok, les paso por el chat el siguiente link. Ahí va. Listo. Ok. Listo. Si ustedes se fijan, es el mismo link que estamos trabajando hasta ahora. Es el mismo link que estamos trabajando hasta ahora. Este de acá. Y les voy a pasar. Ok. Listo. Les paso por el chat el mismo link que estamos trabajando hasta ahora. Ok. Ahí va. Ahí va. Listo. Ok, ahí tienen ustedes. Ok. Ok, a ver. ¿Listos? A ver, vamos a responder ahora a la siguiente pregunta. ¿Recuerdas algún proyecto en el que hayas participado que sea especial para ti? A ver. Listos. A ver, voy a la página. Listo. Ya. Listo. A ver, y vamos respondiendo a la pregunta, por favor. Ese Sí. ya contestamos. Este es el mismo, ¿verdad? A ver, déjame Sí, ver. señor. Excelente. Sí, este es el que habíamos respondido. Esta. Les paso por el chat, por favor. Ahí les enviando por el listo. Ahora sí, les paso. Ahí está en el link. A ver, respondemos a pregunta vinculado al tema de tu país, en el tema del conocimiento, ¿no? ¿Conoces y hablas algún idioma de tu país? Coméntalo, por favor. ¿Conoces algún idioma de tu país? Ahora sí, listo, ahí está. Ahora sí estamos con la pregunta, ¿no? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, en la Argentina, haber escuchado, no le llaman como en mi país quechua, sino le llaman quichua. Haber estado, por ejemplo, en Santiago del Estero y haber escuchado y haber hablado con ellos también el quechua. Impresionante. O como en Ecuador también, ¿sí? Claro, hay raíces, ¿no? Hay raíces. Así que sí hay países, por ejemplo, en el caso de Paraguay, por ejemplo, ¿no? En Argentina sí he visto. Por acá dice, conozco el misquito, que se habla en la costa del Caribe del país, pero no la hablo. Ok, está bien, está bien. En el caso nuestro también, en el Perú tenemos varios idiomas y no todos.
no todos lo conocemos, en nuestro caso, en nuestro país, ¿no? Hay Misquito, bien. Genial, en Paraguay es el guaraní, de hecho, qué hermoso. Es el idioma nacional, correcto, sí, me consta, es precioso, ¿sí? Por ahí no, lamentablemente no, los dialectos son mínimos y se están rescatando muy bien. Algunos acentos, idiomas no, acentos, idiomas no. Mi familia habla el quechua, pero no llegué a aprender ya. Sí conozco algunas pocas palabras en quechua, pero no las hablo, ¿ok? Conozco el Nahuatl, pero no la hablo. El Nahuatl en El Salvador, conozco algunas frases y palabras, ¿ok? El quechua chanca y huanca, estoy en aprendizaje, genial. Quechua, yacuchano, que es diferente al de Huanta y al cusqueño, correcto. En el Perú tenemos algunas variantes idiomáticas, seguro. En Nahuatl, en El Salvador, correcto, también conozco algunas frases. Quechua, pero no lo hablo. No solo el castellano, conozco el maya, el shorty, el ingirifurana y el misquito, pero no los hablo, ¿ok? Pero sí existen en los países, ¿no? Aquí en mi Perú, mi padre habla quechua de la región Ancash, pero no lo hablo. Miren, ¿eh? Entiende el quechua, pero no hablo, lo hablo muy poco. ¿Ya? Estamos un poquito quizás más entre Perú, pero sí, hay Paraguay. En la Argentina también hablan el quichua. Claro que sí. En Santiago del Estero, ¿sí? Y miren, qué bonito es conocer un poco lo tuyo. Conocer lo tuyo. En Centroamérica, por ejemplo, ¿no? En Centroamérica hay varios idiomas. Imaginémonos un poco ahora la condición de mi país, ¿no? Hay varios, creo, peruanos que estamos en la reunión y miren lo que mencionan mis propios paisanos, ¿no? Quechua, pero una cosa es hablar del quechua del sur, del centro, del norte. Es impresionante lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Conozco el quechua huanca, hablar y escribir. Ok, bien. Aquí en Perú mi padre era quechua en la región Ancash. Miren, ok, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? ¿Cómo reconocer cuáles son las inquietudes, las necesidades de los beneficiarios? Por ejemplo, cuando se habla de estos proyectos de desarrollo, cuando a veces tenemos dificultades de comunicación, ¿sí? Y es un poco la mirada hacia adentro, ¿no? Es la mirada hacia adentro, ¿no? Y qué bonito. Entonces, esto nos lleva a una reflexión que ahora paso con ustedes a compartirla, ¿de acuerdo? Ahora paso a compartirla. ¿Cuál es? ¿Cuál es la idea de la que pretendemos compartir con ustedes? Miren, hablando de Perú, tenemos esto, ¿no? O sea, una gran diversidad de idiomas en nuestro propio territorio, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque entonces viene la reflexión, o sea, ¿con quién tenemos que hablar? ¿De qué tenemos que hablar? ¿Cómo es que tenemos que hablar? ¿Cómo es que recojo tus aspiraciones? ¿Cómo es que recojo tus necesidades? Y de pronto, fíjense, aquí les he traído un dato, una información que en la labor que cumplo como docente, siempre inquieto por los premios Nobel. El año 2019, estos tres señores, al lado izquierdo de la pantalla, Abhijit Bernier, él es de la India, él es esposo de este economista que está al medio, que es Esther Duflo, son esposos, ¿sí? Y que ahora son premios Nobel. Y el que está a la derecha es Michael Kramer. ¿Qué tienen de particular ellos tres? Que los tres juntos han ganado el premio Nobel. Y está ahí el título, ¿no? La economía experimental aplicada a la comunicación, ¿sí? Porque en economía hacemos, entre otras cosas, el tema de comunicación efectiva. ¿Y por qué les traigo a colación a estos tres personajes? Se conocen, han hecho toda una investigación juntos, pero el pionero es Michael Kramer, es el primero, que les empezó a hablar, miren, de la necesidad, miren, de los proyectos
orientados a la disminución de la pobreza en el mundo. Y su inquietud fundamental, y eso fue su primer aporte, y de ahí que se hizo conocido, es a partir de la efectividad, miren, la efectividad de la comunicación en la disminución de la pobreza. Que fue pionero porque los otros dos esposos, tanto Abjid y Esther, se contactan con Michael y le piden que los ayude en la investigación en la India sobre un tema muy sencillo. ¿Cuál es ese tema? Miren, les cuento. Este enfoque experimental, posteriormente hicieron que escriban este título de uno de sus bestsellers, es El repensar de la pobreza, ¿no? La pobreza, o repensando la pobreza. En el que, fíjense, la inquietud de ellos era cómo logramos disminuir las tasas de pobreza, pero ¿a partir de qué? Dijeron, bueno, un tema experimental, solo en el tema de salud. Y dijeron, tenemos que lograr vacunar. Entonces resulta ser que con el simple hecho de lograr vacunar, tenía una mejora en el tema experimental, una mejora en las condiciones de vida, que es lo que querían ellos, porque a partir de eso querían demostrar que hay una mejora y una disminución, por ejemplo, en la pobreza. Pero se toparon con un tema muy importante y de ahí que ellos ganan el Nobel. Miren, tema de comunicación. Resulta ser que, como todo tema experimental, acogieron dos grupos, ¿no? El grupo de muestra y el grupo llamémosle, de comparación. Y dijeron, a ver, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vacunas en esta localidad y vacunas en esta otra localidad. Y de pronto observaron que en esta localidad el número de vacunas con todas las condiciones no aumentaba, porque las familias, las madres, no vacunaban a los niños. Entonces trataron de establecer por qué. O sea, ¿qué era lo que impide que vacunen a los niños? Versus esta otra población en el que se dieron la molestia, fíjense, de indagar y hacerse solo una pregunta. En las comunidades, ¿quién habla con quién? ¿Quién se comunica con quién? ¿Sí? ¿Quién se comunica con quién? Y eso fue muy bonito, porque resulta ser que producto de ese trabajo de campo que hicieron, se percataron de algo, de que las mamás escuchaban y se comunicaban asertivamente con las abuelas, que algunas mamás confiaban mucho más en el panadero, que algunos confiaban más en esas personas que eran un poco por su naturaleza más sabias, las más antiguas. Entonces, ¿qué hicieron? Hablaron con esas personas y le dijeron, ¿pueden ustedes ayudarnos para transmitir la información y la necesidad de la vacuna? Y las comprometieron. No en todos los casos, seguro, ¿no? Pero la gran mayoría sí trabajó con ellos. Entonces, al poco tiempo, al año siguiente, luego volvieron a comparar y dijeron, ¿qué pasó ahora con esta primera localidad y qué pasó con la segunda localidad? Y encontraron un hecho simple, que en esta localidad donde los sistemas de comunicación habían cambiado, habían mejorado, resulta que las tasas de vacunación de los niños había crecido hasta un 60% y aquí se seguía manteniendo en alrededor del 22%. Y llegaron a esa conclusión de que si queremos mejorar, en este caso específico de la economía, vinculados a los temas de desarrollo, queremos disminuir la pobreza, tenemos que mejorar, decían ellos, y por eso ganan el Nobel, ¿eh? Tenemos que mejorar los temas de comunicación. Y ahí está su libro. Y por esto le dieron el premio Nobel. Miren, qué bonito, es un tema experimental. Entonces el tema es, ¿con quiénes tenemos que hablar? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Con quiénes? En esa idea de lograr un resultado efectivo. Si esto va por allí, entonces la pregunta era, ¿con quiénes hablar en Kenia? Porque esto lo hicieron también como un tema experimental. Y resulta que en estas comunidades hay personas notables, están los antiguos, están las personas, los docentes, los maestros de los colegios, por ejemplo, resultaban ser fundamentales ahí porque las mamás los escuchan a ellos con mucho respeto. Y miren, entonces aquí el tema es con quiénes tenemos que hablar. ¿Sí? Ese es un tema trascendental. Y ahora, en nuestros casos, ¿no? La pregunta va yendo en esa dirección. Y nosotros en nuestros proyectos, cuando queremos ejecutarlos, sabemos que tenemos nuestra matriz de comunicación
la pregunta que por ahí va surgiendo, ¿no? ¿Y ahora con quiénes tenemos que hablar, no? ¿Cómo será ese mapeo que hagamos de todos nuestros stakeholders? ¿Sí? Y eso nos lleva a la necesidad de establecer, ¿qué cosa? Estrategias y herramientas de comunicación, ¿sí? ¿Se van dando cuenta? ¿Cómo construimos nuestras estrategias y estas herramientas específicas, puntuales? Y para esto, ¿sí? Y para esto vamos a ir a esta última pregunta ya, ¿no? Miren, ¿no? ¿Qué hacían en algún proyecto que participaste respecto a la comunicación con los beneficiarios? Y ya lo han anunciado ustedes al inicio, nos decían reuniones, pero ahora sí, a partir de estas ideas que hemos desarrollado, estoy seguro que habrán algunas otras cosas adicionales que se avanzaron. Así que fíjense, ahí tenemos nuevamente el link. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el link nuevamente que es exactamente el anterior donde estamos trabajando. Es exactamente el anterior que estamos trabajando. A ver, voy a pasarles. Aquí está. Listo. Es el mismo link. Ahora les paso, por favor. Ahora les paso el link. Y ya está. Les paso el link. Listo. Ahora les paso el link para que podamos responder. Ok. A ver. Ahí está. Ahí está el link. Perdón, este es el anterior. Este es el anterior. Este es el anterior. A ver. Aquí. Listo. Ok. A ver, un ratitito. Listo. Ahora les estoy pasando, por favor, a través del chat, el link respectivo para poder acceder. Listo. Ahí lo tienen, por favor, el nuevo link. Y esa es una última preguntita que haremos ahora, ¿sí? Esa es una última preguntita. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo saber con quién hablar? ¿Sí? ¿Cómo saber con quién hablar? Y comparto con ustedes el Mentimeter para que puedan ver su respuesta de ustedes, ¿sí? Para que puedan ver su respuesta. Listo, ahora sí. Les he pasado el link. Y ahora sí la pregunta, ¿cómo saber con quién hablar? Así como en el caso de Kenia, en este trabajo experimental que hicieron estos premios Nobel, en el caso específico de las actividades, los proyectos que hemos trabajado, cómo saber con quién hablar. ¿Con quién tiene el poder de influir en el proyecto? Genial, eso hemos aprendido, ¿sí? Eso hemos aprendido, identificando a los líderes, investigar influencias con los líderes. Previamente debe haber un mapeo de actores por grupos de interés. Genial, genial. Sí, claro que sí. Con el que sabemos que tiene la información. Ajá. So, que se desarrollará, identificar a los stakeholders, ¿sí? Esas son las premisas con las que nosotros nos formamos, ¿no? Líderes comunales, beneficiarios del proyecto, financiadores y gobierno, con los que presenten la conversación más inteligente y completa, conociendo el organigrama y la matriz de responsabilidades, identificar las posesiones e intereses, identificar a la autoridad informal para lograr influencia. Correcto. Con el de mayor influencia, ¿no? De poder sobre el proyecto, con los sponsors, ok, claro, sí, porque de ellos depende mucho esto, con quienes tiene más influencia en los stakeholders, viendo, identificando los líderes que influyen en la comunidad, indagar en el grupo, seguir las necesidades del proyecto, identificando previamente los intereses. Se busca tener, dice, un primer acercamiento con las fuerzas vivas y el grupo que será beneficiado con el proyecto.
y los interesados claves. Ok, fíjense, eso es lo que establece los cánones y las reglas, ¿no? Y eso lo hemos aprendido. Solo que en medio de todo esto surge una interrogante para nosotros, y no sé si para ustedes también. Cuando dice identificando los líderes, sabiendo quién influye, y de pronto vienen esas preguntas menudas, ¿no? ¿Y cómo sabemos quién es quién? ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Entonces, lo que intentamos con esta pregunta es justo desarrollar en nosotros mismos habilidades que nos permitan ir reconociendo esos sistemas de autoridad informal, por ejemplo. ¿Sí? En el leadership hemos aprendido eso. ¿Recuerdan, colegas? Identificar la autoridad informal. Bueno, el tema es, ¿y cómo sabemos quién es esa autoridad informal? ¿Dónde está? ¿Estará escondido? ¿Será el que menos habla? Entonces, eso nos obliga, de alguna manera, a tener que desarrollar algún tema de algunas herramientas de información, ¿sí? Y de pronto, ahora sí, comparto con ustedes esta idea fundamental de cómo desarrollar nuestras propias estrategias. Ahora sí. Esto nos lleva ya casi al final a un tema de estrategia, ¿no? Primero es a través de los mensajes del proyecto. ¿En qué sentido? O sea, de todos los stakeholders vamos a encontrar que siempre esos líderes, esos son los más agudos. Esos son los que perciben y son los que ven más allá que los demás. Y esos son los que siempre te van a hacer una pregunta muy concreta. Y de pronto, a partir de eso te das cuenta que allí vas a encontrar a un líder que puede ser muy informal incluso, ¿sí? A través de los mensajes que tú vas dando como parte del proyecto. El otro tema que hoy en día, a partir de esto de la pandemia, se está haciendo una necesidad es de la comunicación digital y de la conectividad que hay entre todos los stakeholders. Y este último tema, hoy en día creo que se hace necesario vincularnos cada vez más por algunas razones. Miren, les muestro algunos datos de mi país, Perú, ¿no? Que cuando hablamos de la conectividad, hay algunas cifras que un poquito nos llevan a la reflexión. Por ejemplo, ¿no? Curiosamente en el Perú, el tema de conectividad en términos de comunicación, por ejemplo, vía celular, hay una buena cantidad. Nosotros somos alrededor de, según cifras, 33, 34 millones. Y miren, de los cuales la mayoría de la población, el 78%, está bastante más que comunicada vía celular, por ejemplo. ¿Sí? Luego, ahora, ¿quiénes son los que tienen suscripciones o vinculaciones con las empresas de comunicación en telefonía? Y ahí sí, miren, 119%. Y sospecho que por ahí va también en sus países, ¿no? Luego, en el caso peruano, es cuando hablamos de la penetración de los servicios de comunicación, el 73% tiene acceso. Eso significa que todavía nos hace falta mucho más, pero sin embargo ya la población en términos rurales incluso ya tiene muy buena comunicación en ese aspecto. Increíblemente ya estamos hablando de estas cosas, ¿no? Del WhatsApp, estamos hablando de Zoom, de estas cosas. Y por último, fíjense, cuando hablamos de ese tema de lo que hacemos nosotros de comunicaciones, más en términos de redes, ya el 70% se ha vinculado mucho más rápido, ¿sí? Y eso viene desde el año pasado ya. Eso, sin embargo, nos hace una importante reflexión que aún nos falta mucho más para vincularnos. Entonces, ahí tenemos todo un gran campo hoy para explorar en relación al tema de las comunicaciones. Ahora, para terminar, la comunicación como medio de resultado de nuestro alcance del proyecto. ¿Cómo queremos que finalmente los resultados de nuestros proyectos sean de lo mejor posible, ¿no? Algunas herramientas que alguna vez le hemos practicado, le hemos utilizado en algunos proyectos son estos, el tema vivencial, es decir, habíamos mencionado, recuerdan ustedes, a través de las reuniones, es que también tiene que haber una suerte de participación de los beneficiarios, ¿no? Y aquí hay algunas de ellas, ¿no? El tema vivencial para ellos es clave, por ejemplo, al momento de establecer o identificar alguna problemática adicional, por ejemplo. Y por ahí hay técnicas que en el Perú le utilizamos y sospecho que en sus países también, el tema de los mapas parlantes, por ejemplo, ¿no? Hay reuniones con los beneficiarios que le hemos visto al comienzo, ¿no?
Y hoy hablamos de las tecnologías móviles, que sí, increíblemente sí, a pesar de que el tema de conectividad no es el más adecuado, pero también sirven también como algunas herramientas adicionales para el tema de comunicación, por ejemplo, efectiva con ellos, ¿no? Y aquí se había preparado un casito muy sencillo, ¿no? Más de lectura que otra cosa, ¿no? Este es un proyecto que extrajimos al azar de hace unos años atrás. Es en síntesis lo que se les plantea a ustedes, ¿no? Miren, ¿ve? Se trataba de una cadena agroalimentaria de cebada y menestras en las zonas andinas del Perú. La idea era mejorar la calidad de vida de las familias, ¿sí? Con limitaciones económicas, excluidas de las actividades agrícolas en sus propias localidades. Y por lo tanto, la idea era fomentar capacidades organizativas, productivas, comerciales, para mejorar su nivel socioeconómico. El proyecto duraba 36 meses, 3 años. La idea era involucrar a 1.100 productores, los que deberían de contar con una suerte de involucramiento con el proyecto a través de ciertos niveles llamémoslo, de formalidades, a través de ciertos pagos que se les daba a ellos. Y que de alguna manera lo que se intentaba era que a la larga formen ellos una suerte de microempresas con la intención de articular el sistema productivo a través de la empresa agroalimentaria, de los derivados de estos de cebadas y menestras, y que les sirviese de apalancamiento para el tema empresarial. Entonces lo que se quería era mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? De esas familias excluidas. Y para esto necesitaban ellos organizarse empresarialmente. Entonces el objetivo era beneficiar esa cantidad de productores. Uno de los resultados era que tenían que contar, no todos al inicio, pero ya el primer paso era formalizar una empresa agroindustrial, ¿sí? Con los cuales estaban involucrando inicialmente a los 410 primeros productores que habían sido previamente identificados y tenían condiciones de liderazgo. Y de pronto uno de esos indicadores de lo que se pedía, fíjense, es instalar una planta transformadora de cereales y menestras, pero el otro, el reto mayor era una microempresa formalizada. Ese era el reto. Y el tema de las comunicaciones ahí jugó un papel importante en la idea de, ahora, ¿con quiénes damos el primer paso para la formalización, ¿no? Más allá del otro indicador que era los volúmenes de producción. A partir de esto, algo muy sencillito, entonces, ¿qué les parece si desarrollamos una estrategia de 2, 3 líneas sencillas de comunicación? Y para esto, miren, les voy a pasar por el chat, lo que hemos trabajado siempre en términos de las comunicaciones, ¿no? Y me refiero básicamente al tema de la matriz, ¿sí? La matriz. Así que, de comunicaciones, obviamente. A ver, miren, ahí está. Les estoy pasando por el chat un link donde hay un solo documento, que es el tema de nuestra matriz de comunicaciones. Si entramos a él, ahora que vamos a observar, ahora les comparto lo que queremos tratar con ustedes, que son unas 2 líneas muy básicas, un par de líneas que nos van a ayudar, a tener una idea. Esto ya tengo, porque es un tema muy cortísimo de vincularnos. Ok, lo que van a observar ustedes. Si entramos ahí y ya más de uno de ustedes ya está entrando. Miren, hemos formulado ese tema de una microempresa muy sencillita. ¿Y qué les parece si establecemos por lo menos líneas? La vamos a ver rápida, ¿no? La idea es una microempresa formalizada. Y lo que hemos aprendido, ¿y por qué está de amarillo esto? ¿Por qué está de amarillo? Porque le estamos haciendo énfasis en la idea del método de comunicación, así exactamente qué queremos, pensando en la etapa inicial, ¿no? Cómo los queremos formalizar y todo esto. Así que ya más de uno de ustedes está entrando al documento, ya lo estamos viendo. ¿Y qué les parece si ahí desde sus respectivas máquinas comenzamos a escribir algunas líneas? Entre todos, armemos algo, 2 líneas por lo menos, 2 líneas, suficiente, ¿no? ¿Qué comunicamos a quién? Y comenzamos a cerrar las fechas y la frecuencia lo podemos dejar por lo menos hasta la línea amarilla. A ver, esto es un trabajo más de cooperación, reuniones, perfecto.
Métodos, reuniones. Tenemos ahí hacia abajo también. ¿Quién? ¿Para quiénes? Para los productores del proyecto. Perfecto. El destino. Aquí está el amarillo, suficiente. Aquí hay otro tema, reuniones, talleres. ¿Qué otra cosa más podríamos? A ver. Estamos apelando a ustedes. Ustedes son los especialistas. A ver. Ya, por ahí han propuesto, dice, reuniones, talleres. ¿Reuniones para quiénes? ¿Quién sería el destinatario? A ver, a ver. Ya, por ahí hemos propuesto, dice, reuniones y talleres. Perfecto, para los objetivos del proyecto o el alcance. Perfecto, está mejor para el alcance. ¿Para quiénes serían los destinatarios? A ver, ¿quiénes serían? Informes por mails. Podría ser, ya. A ver, destacar la importancia del proyecto. Genial. El alcance del proyecto, destacar. ¿A quiénes? A ver, a ver. ¿A quiénes? ¿A quiénes podríamos poner aquí en destinatario? ¿Los beneficiarios del proyecto? Sí, ¿no? Definitivamente tendría que ir ahí los beneficiarios. Perfecto. Ahora, ¿sería a través de informes? ¿Cuál sería el método si queremos dar el alcance del proyecto? El alcance, pongámosle un nombre muy formal, porque el alcance va a ser para varios. En este caso, cuando se trata de la microempresa, ¿para quién sería? Ya, talleres de trabajo. Sí, sería de pronto lo más adecuado, ¿no? Listo. Hasta ahí creo el primero. El segundo, ¿qué pondríamos? Ese es para el alcance. Aquí, destinatario las pymes. Recuerden que es para el tema de la microempresa, para este proyecto específico, ¿no? A ver. En un segundo, riesgos. Queremos comunicar riesgos. Perfecto. ¿Por qué y a quién? A ver. A ver, a ver. Está muy bien, riesgos. Perfecto. En que si no cumplen los plazos, ya a los inversores, ¿y qué utilizamos? A ver, ¿qué utilizamos? Para mostrar los riesgos, cómo afectarían al proyecto. A ver, ¿qué dicen ustedes? También talleres, presentaciones, reuniones. Sí, parece más interesante las reuniones. Ok, ¿quiénes serían los destinatarios? Recuerden que estamos hablando de los métodos de comunicación. A ver, para los inversores, ya. Claro, porque son los que se van a articular con la cadena. Perfecto. ¿Y el método? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿será correcto los métodos? A ver, pensemos. Ok, taller. Sí, podría ser taller también. A ver, y por último, aquí este último. Charlas a los agricultores, ya. Unas charlas, pero aquí para los beneficiarios serían los productores. Aquí una web incluso podría ser para la microempresa, perfecto. Eso es correcto, ya pensando en la articulación. Muy bien. Aquí, ¿qué comunicamos aquí? Aquí, ¿por qué comunicamos? Y aquí, ¿quién es el destinatario en el caso de las charlas? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Ajá, ahí estamos ya escribiendo. Aquí en esta última línea. ¿Sí? Me hace recuerdo a los talleres que hacíamos con Eddie, ¿recuerdan? Cuando hablábamos del proyecto, ¿sí? Eddie nos hacía trabajar ahí, ¿no? En vivo y en directo. Muy bien, esto es parecido. Alcance del cronograma y costos, ¿ya? También, ¿listo? Eso es lo que vamos a comunicar en términos de la microempresa. Ya. Luego viene el porqué y el beneficiario. Ya, estos son los beneficiarios, que vendrían a ser los productores, ¿no? Perfecto. ¿Y por qué? Aquí falta llenar el porqué. Aquí falta llenar el porqué. A ver, ahí nos falta un casillero. A ver. Aquí también nos falta el método, riesgos. ¿Qué método de comunicación vamos a utilizar?
A ver qué creen ustedes. Aquí hay 4 que están pensando en ese tema. Muy bien. Aumento de la rentabilidad, perfecto. Y ventaja a los nuevos, perfecto. Ya está. Ok. Aquí nos falta completar esta celda, la G15. ¿Qué método utilizamos? A ver. Ok. Aquí, cuando se trata de los riesgos, perfectamente podríamos utilizar. Creo que aquí tendría una reunión de trabajo, ¿no? Ok, perfecto, eso mejor. Sí, está ahí. Miren, hemos construido así entre todos nuestra matriz de comunicaciones. Ahora, ¿por qué está de amarillo? Y eso es lo que nosotros completamos, ¿no? Y aquí viene un poco la idea, ¿no? ¿No les parece que aquí, cuando hablamos de los métodos, deberíamos de darnos un poco la molestia también de especificar exactamente qué es lo que queremos? Se parece mucho a un tema de capacitación. Por eso que decíamos, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con ellos para saber qué es exactamente y cómo aprenden incluso también ellos, ¿no? A veces llenar esto puede ser hasta cierto punto mecánico, ¿no? Pero el tema es que aquí debemos de ponerle más énfasis en la idea de no solo el método de talleres, sino qué es lo que vamos a hacer en el taller. Aquí en las reuniones también, por eso que les estamos hablando de la matriz de comunicación, ¿recuerdan? Bien, miren, qué bonito. Y lo que han hecho ustedes es trabajo en equipo. Y nos hemos comunicado asertivamente. Bien, salgo de aquí, de este ejemplo, y me voy a la última presentación con ustedes. Listo. Ahora para terminar, entonces nos queda una última respuestas. ¿Cuáles son nuestras últimas reflexiones finales, ¿no? Sobre la importancia de las comunicaciones en la gestión de proyectos para resultados? Ahí le hemos puesto 1, 2, pues 3, 4, dependiendo, ¿no? ¿Qué reflexiones traemos entonces ahora respecto a las comunicaciones? Y ahí hay un código, nuevamente un Menti, y voy hacia él para que todos ustedes puedan responder. Y por el chat les estoy enviando también ahí está, les estoy enviando el respectivo link, ¿sí? Para poder vincularnos con ellos. Listo, ese es el último link con el que nos vamos a vincular ahora. Listo. Y voy hacia él para mirar, observar las respuestas de todos. Ya está. Comparto con ustedes entonces las reflexiones finales. Ya. ¿Cuáles son la importancia de las comunicaciones en los proyectos cuando queremos obtener un resultado establecido? La experiencia de ustedes, ¿qué podemos afirmar ahora en torno a lo que acabamos de hacer durante estos minutos que hemos compartido con ustedes? Algunas reflexiones. Que hay que gestionar a los interesados. Perfecto. ¿Qué otras cosas más? Sin comunicación no hay aprendizaje. Sí, porque también es un feedback, ¿no? Nuestro y el de ellos. Ok. ¿Qué otra cosa más? Una reflexión final ya para terminar. Van 2 respuestas. La comunicación asertiva, empática y constante es vital. Sobre todo esa idea de lo constante es perfecto. Involucrar a los grupos de interés, el involucramiento correcto. Las comunicaciones es importante para generar confianza. No hay de otra manera. Con una mala comunicación, los resultados pueden ser desastrosos. Ok, sí, eso es interesante. Sin comunicación no caminará el proyecto. Ya. 3, 6, 7 buenas reflexiones. ¿Algo más de parte de ustedes? Y con esto estaríamos casi ya cerrando. Se debe practicar la comunicación asertiva regularmente. La comunicación como base para conocer las necesidades de los interesados.
La comunicación es vital, el involucramiento de todos los participantes nos plantea una nueva manera de planear la comunicación en forma nueva, de hacerla. La comunicación es una herramienta, conecta a los usuarios con los responsables del proyecto, facilita el estudio y la ejecución. La comunicación es fundamental para el éxito del proyecto. Creo que todos coincidimos en esa misma línea, ¿no? La comunicación constante con los involucrados. Y que finalmente creo que, si ahora sí comparten conmigo, y que en realidad el tema de las comunicaciones deberíamos de asumirla, creo, de manera mucho más asertiva en la idea de vincular con el resultado. Porque luego hablamos de los éxitos o fracasos, ¿no? Creo que uno de estos aspectos fundamentales es la comunicación, que debe ser constante, la comunicación debe ser totalmente permanente. Ok, listo. Allí tenemos 16 buenas reflexiones. Listo. Ok, compañeros, amigos, para ya despedirnos, quería mostrarles esto último que en el caso de mi país sirve para el tema de las comunicaciones o servía en su momento. Ahí está. Quiero compartir con ustedes para terminar estas palabras con ustedes. Lo que les estoy mostrando allí es unos petroglifos de una de nuestros ancestros que hay en nuestro país, en la zona sur, en la zona de Tacna. Se le llaman los petroglifos de Miculla, que existen y están ahí las evidencias todavía. Es una zona arqueológica. Y lo que muestra ahí es que desde mucho antes, creo, en mi país y en el resto del mundo, creo, siempre hemos intentado comunicarnos. Y a veces no siempre hemos sido muy asertivos. A veces hemos utilizado algunos mecanismos de comunicación que seguramente en su momento sirvieron. Listos. Muchísimas gracias. Ahora sí, Eddie. Excelente, excelente, Juan Carlos. Muchas gracias, excelente presentación. Nos ha gustado, ha sido bastante dinámica y además nos has ayudado a concentrar nuestra atención en todo lo que has señalado. Creo que has tocado un tema muy importante, estamos contentos y seguimos en este proceso de seguir compartiendo conocimiento. Gracias por todo tu aporte. Y ya saben, la próxima semana también tenemos otro miembro más de esta comunidad que va a hacer una presentación. Vamos a pasar ahora al tema de la tecnología. Ya le vamos a avisar el nombre de la persona que lo va a hacer. Y recuerden que en estas sesiones ustedes también ganan PM4 Repoints. Los que son máster ya saben que tienen que tener 90 PM4 Repoints para renovar su certificación de máster. Y los que tienen una certificación tienen que tener 30 PM4 Repoints. Así que en estas sesiones ustedes aprenden y ganan puntos, cosas que nos ayudan a seguir actualizados y vigentes. Y también comunicarles que dentro de unas semanas vamos a sacar un nuevo programa que se llama Project Leadership for Results, un liderazgo de proyectos para resultados. Y es un programa que va a ser como el PM4 Online, que lo vamos a hacer así cada 15 días, donde vamos a tratar especialmente lo que es liderazgo. El liderazgo, y vamos a profundizar el liderazgo. Hemos recibido muchas sugerencias de que debería haber un Leadership 2, entonces hemos considerado que el Leadership 2, o sea, de llevar la segunda parte del Leadership, no sea un curso, sino más bien todo un programa que se haga cada 15 días, y no va a tener costo, va a ser un programa así como como el PM4 de Trading Online, porque la idea, ¿cuál es? La idea es que podamos fortalecer nuestro liderazgo, eso es lo que más necesitamos. O sea, si bien es cierto, hemos desarrollado y siempre dedicamos mucho tiempo a desarrollar las habilidades duras, o sea, sabemos hacer muchas herramientas, aplicar técnicas, tanto conocimiento, pero a la hora de la hora, lo que manda son el manejo de las emociones, la toma de decisiones bajo presión, el saber relacionarte con tus interesados, comunicarte, tener habilidades directivas. Los líderes ahora son los que logran los cambios más profundos en las organizaciones. Entonces, necesitamos fortalecer nuestro liderazgo. Y esto es un trabajo permanente, porque el liderazgo no se puede lograr, o sea, yo puedo aprender un conocimiento, digamos, técnico en poco tiempo. Puedo estudiar, concentrarme, pero desarrollar el liderazgo requiere más entrenamiento. Requiere un proceso un poquito más largo y además hay que cambiar creencias. Entonces, les va a gustar mucho.
Y también les va a dar PM4 Points, que eso nos va a ayudar. Por todos lados tenemos que lograr beneficios, así que pronto les vamos a avisar sobre ese programa. Y lo importante es que podamos siempre compartir conocimiento. Acuérdense que esta sesión de PM4 Training Online lo hicimos para las personas que están certificadas, pero ustedes también pueden invitar a personas que no tienen la certificación para compartir. Nosotros somos abiertos, ya nos conocen. Acá el objetivo no es cerrarnos, al contrario, abrirnos, y siempre podrán invitar a las personas que ustedes deseen a participar y aprender de lo que vamos a compartir juntos, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho por haber estado esta noche, y más bien vamos a tomarnos la foto del reglamento. Acuérdense que esta foto también nos sirve para ver quiénes están presentes en la sesión, para poder darle los PM4 Red Points, así que activen sus cámaras para poder tomar las fotos. Ahí está Cristian, está Marcel, que va a tomar la foto. Yo tengo que tomar una foto por ahí para poder tener, digamos, luego el registro, ¿no? Después para acordarnos quiénes estuvieron en la sesión. A veces alguien se olvidó de escribir su nombre. Milton, ¿cómo estás? Mira, qué gusto verte. Hay varios que nos vemos ahora. Gracias a esta reunión nos podemos ver, aunque sea una vez a la semana. Víctor, ¿cómo estás? Morena, Miguel Ángel. Miguel Ángel ya llega también su presentación. Miguel Ángel nos va a hablar de un tema muy interesante. En realidad va a ser algo muy... Y saben que todos están invitados a hacer presentación. Todos están invitados. Así que lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros y trabajamos para poder hacer la mejor presentación posible. Vamos a tomar las fotitos, a ver una sonrisa colino. Bueno, acá en Perú decíamos colinos a la crema dental. Imagínense cómo es la publicidad, ¿no? Cuando yo era niño, eso era lo que más veía en la televisión y se me quedó en la cabeza hasta ahora. A veces ni le he pensado y he dicho sonrisa colinos. O sea, le estoy diciendo la propaganda Colino, ya no existe esa marca. A ver, ¿listos? 1, 2, 3. Bien, ahí va una fotito. Otra. Ahora, por si acaso tomen otros también, no vaya a ser que se me vaya a pasar la foto. A ver, voy a la otra página para tomar la foto. Ahí está, muy bien. Qué gusto estar todos juntos. Ok. Muy bien, amigos. Ha sido un gusto verlos. Un fuerte abrazo. Que pasen un bonito fin de semana. Hasta el próximo viernes. Fin de semana. Cuídense. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Eddie. Un saludo a todos. Gracias, Eddie. Robert, espérense. Robert, hoy es cumpleaños de Robert. Robert, ¿estás ahí? A ver. Robert, ¿Dónde está Robert? ¿Dónde está Robert? Robert. No está. ¿Ya salió? Ah, Está entre Pisco y Nazca. Está con la resaca. Ay, sí, vamos ya a cantar salió ya. su capivera. Sí. Bueno, salud por Robert, de todas maneras. Muchas gracias, Muy Juan bien, Carlos. amigos. Un abrazo. Cuídense. Cuídense. Gracias, Eddie. Muy bien. Gracias. Chao. Claro, bien. No.